Feria Internacional del Libro de Recoleta, la municipalidad, por organizar este tipo de actividades. Así que muchísimas gracias. Retomamos los agradecimientos a la Feria Internacional de Recoleta, a Jaime, los autores, y a Rodrigo y Ale por inspirarme estas pocas palabras que desde que vencimos la muerte, desde que supimos que la máquina de matar era imperfecta, la batalla de la memoria ha sido la gran batalla. Y como dice la Ale, hemos estado perdiendo. No hemos sido capaces de transmitir lo esencial del compromiso político revolucionario de aquellos años. No hemos sido capaces de decir, contar, que la imaginación popular, que el encuentro, que la vivencia cotidiana con los pobres, con los que sufren, con los que pierden, nos dio una capacidad de pensar políticamente, de imaginar políticas y de hacer del MIR lo que fue. Decir simplemente que el goce, el júbilo, la alegría, la vida está del lado de los revolucionarios y no del lado de los poderosos. Decir y recordar en este año en que van a cumplirse 50 años de la muerte en combate, donde Miguel Enríquez resiste a lo irresistible, pero resiste las armas en la mano para vivir, porque la máquina de matar venía a matar a él, los compañeros, a su mujer, a su hijo. Aquí estamos vivos y llevamos los muertos y las experiencias del movimiento social del MIR con nosotros. Entonces, en esta pelea ha sido muy grave que no hayamos sido capaces de construir ese relazo. Es decir, creo que hemos tratado, pero que no tenemos ningún apoyo desde el retiro o desde esta transición nunca terminada, en tener los instrumentos para lograr que nuestros relatos lleguen. Y hemos sido tímidos y nos hemos encerrado en ciertas maneras de recordar, que hoy diría hay que acabar con esas maneras. Hay que acabar con la caricatura de lo que creímos que fuimos. Hay que ir a buscar la esencia a través de un lenguaje muy radical. Rodrigo nos dice revolución a la orden del día y la define. Esa revolución nace de los pueblos, de la imaginación popular y de nuestra capacidad afectiva, real, empática, cotidiana con aquello. Porque el sistema neoliberal, la dictadura y todo lo que vino hasta hoy en el planeta, lo que hacen es instaurar la guerra civil, la guerra de clase, la masacre en Gaza, los triunfos fascistas, la enajenación o la confusión, porque no definimos nosotros quién es ese sujeto social que hoy debemos acompañar. Cuando Jaime recuerda a Carlos Liberona, Carlos dijo siempre, desde su militancia mirista, yo habría sido un alcohólico, botado en la calle, hijo ilegítimo de una campesina. Me encontré con el MIR. Y Carlos llegó a ser un gran intelectual, un gran dirigente. Nunca perdió ni un día sin estar en contacto con el sufrimiento del pueblo mapuche. ¿Cómo me acerqué yo a los territorios mapuche, a José Huenchunao y las luchas? Con Carlos. Es decir, hay posibilidades de atravesar los muros que nos impone el mercado, el consumo, esta sociedad individualista, triste,
llena de pasiones tristes, sin justamente el goce del compromiso político revolucionario que nosotros conocimos. Cuando la Ale dice, entonces revolución, sí, solo la revolución puede salvar el pasado. Solo la revolución puede salvar de la muerte a los muertos. Y eso es un camino largo, si nadie pretende que mañana vamos a estar tomando el poder. No, es una actitud. Es una actitud muy, yo diría, tremendamente lúcida, porque la realidad es la que es, porque los enemigos son los que son, porque el poder es lo que es. Pero en esa lucidez extrema, como dice Pasolini, ¿no? En La rabia, en esa película documental que les recomiendo, maravillosa, La rabia, Pasolini dice, esa lucidez extrema de la realidad en la que vivimos siempre tiene un poquitito de esperanza. Y a eso nuestro querido y gran escritor, pensador John Berger dice, tenemos que caminar con la esperanza entre los dientes, masticarla. No es mañana esto, no es un salto al poder, no es el amanecer glorioso después de una vanguardia que toma el poder. Todo eso se acabó con el fin de una religión de la historia, que fue la nuestra, pero en el MIR, eso es lo extraordinario, porque estamos pensando, ¿no?, en Miguel. Y el otro día escribía una cosita corta al amanecer. Yo decía, ¿cómo contar el resplandor alegre de Miguel Enríquez y los militantes y ese pueblo, esos pueblos que hay imágenes, ¿no? Está el primer año de Patricio Guzmán, hemos encontrado archivos filmados en 16 milímetros en colores de los frentes intermedios de Nueva La Habana, de los campesinos, de las políticas del MIR, de los compañeros, de Víctor Toro. Por ahí uno distingue a Martín Elgueta, Alfonso Chanfró, los dirigentes intermedios masacrados, desaparecidos, porque eran peligrosos. Pero eran peligrosos por eso, porque llevaban en su sangre, en su mente, en su política, los pueblos, el otro. No dogmas, no verdades que se imponen por arte de magia y porque no sé qué. No, praxis revolucionaria. Y en este libro, Jaime y la historiadora y los historiadores nos abren esa brecha que ha permanecido tanto tiempo en silencio, cuando los sobrevivientes, yo creo que todos vivimos eso, es decir, el paso al compromiso político nació porque a los 14, 15 años estábamos en los territorios populares donde el sufrimiento, la miseria, el analfabetismo nos producía una indignación definitiva. Eso Miguel lo cuenta en sus cuadernos. Y Miguel va a escribir el año 1961. Creo que tenía, ¿qué edad, Marco? 17 años. Él escribe y desarrolla una frase fundamental que no hemos sido capaces de hacerla circular, que él dice, mi felicidad es la lucha. ¿Qué quiere decir eso? Eso no es llamar al sacrificio, a la muerte, a démoslo todo por la revolución, en fin, y tomamos vidas sacrificadas. No. Teníamos que responder a una responsabilidad. Pero lo pasábamos muy bien, como dice Gladys Díaz. Los mejores años de nuestra vida, aunque bailamos menos rock and roll de lo que queríamos, fueron esos años.
mi felicidad. ¿Qué quiere decir esa palabra que nos han vendido como el consumo y el acaparar cosas, bienes, propiedades, yo individuo? No, esa felicidad no existe. La felicidad solo existe en momentos muy únicos, como la revuelta, por ejemplo, en aquellos momentos de eternidad en que el ser y el querer ser actúan, viven juntos. Son momentos colectivos. Un trabajo de un colectivo de vivienda, de un colectivo de muralistas, de un taller de escritura en prisión, de cualquier colectivo, es una potencia. Y lo que no hemos sabido es reconocer eso y hacer política, como dice Rodrigo, desde abajo. Un lenguaje, una política con y desde los de abajo, no sectaria. El texto de Pedro Lovera al natalicio de Miguel Enrique, léanlo. Lean lo que Miguel escribe sobre el sectarismo. No son épocas de sectarismo, son épocas de que logremos definir al enemigo, descifrar el sujeto social, movernos, crear y recordar algo muy simple, pero difícil de hacer, que resistir es crear. Y para crear se requiere la imaginación, pero la imaginación popular está contenida en los relatos de 150 años de lucha, como dice la Ale, borrados. Pero ellos creen que pueden. Lo más grave, lo más vergonzoso para nosotros, hablo por todos, no sé, es que hay una voluntad de olvidar. Preguntémonos, el olvido traumático, de acuerdo, yo he olvidado muchas cosas, muchas misiones, sé, soy la primera que sé que la desmemoria ha cumplido, ha hecho su trabajo en mi generación, en mí misma. Pero la memoria surge y surgió en la revuelta y surgió con una poética. Y aunque la versión de los vencedores, otra vez, quieran reducir la revuelta a una delincuencia, nosotros que la vivimos y todos los que la vivieron, la tienen adentro. Y las razones, como dice Rodrigo, allí están. No han desaparecido las razones de la rebelión, la situación de sufrimiento, pero no hemos logrado hacer, uno, relacionar el golpe de Estado, la dictadura, con los sufrimientos de hoy día, la muralla informativa, etcétera, etcétera, y no hemos sobre todo logrado contar que los 1000 días de Allende fueron los años de más fertilidad, de mayor resultados económicos, de fiesta, de risa, no de sufrimientos. Y quiero terminar, pero es un trabajo en el cual debemos colaborar todos, en pensar que eso que llamamos el resplandor alegre o las luciérnagas en la noche oscura de Didi Uberman, todo aquello que existe y que no vemos, tal vez tenemos que volver a mirar al pasado, como lo hacemos en este libro, para crear futuro. No es que el pasado te convierta en alguien nostálgico, lloroso, quejumbre. No, como dice la Rosa Luxemburgo, ninguna queja aquí. No hay queja. No somos víctimas. Jóvenes éramos, pero conscientes. Jóvenes éramos, pero habitados por la alegría y el goce de vivir y de luchar. Entonces, eso es un trabajo muy largo, como lo hicimos en esos años. Y recoger, al leer el libro
que presentamos se hace referencia y es muy preciso cómo el MIR creaba política, cómo hacía política. Por ejemplo, la famosa frase de Luciano Cruz: una corrida de cercos de la cordillera al mar. Esa va a ser nuestra lucha como campesinos sin tierra. Luego comprendimos que eran mapuches y empezamos a crear periódicos, hojas de información en mapudungún, pero al inicio eran campesinos sin tierra en aquella época, ¿no? ¿De dónde nace esta política? No nace de la cabeza de la comisión política sentada en Santiago. Esta política surge porque estando en el terreno, en una primera toma con la embestida de los hacendados, al estudiar cómo operó el poder de los hacendados corrían los cercos para legalizar la apropiación de la tierra mapuche. Y allí surge la genialidad. Tomemos una forma de lucha de los poderosos y démosle la vuelta. Y hagamos de aquello la política central de los pobres del campo, de los sin tierra. Y ahí venía todo aquello que también se refleja en las tomas de terreno en Santiago, los campamentos, cómo esos campamentos irradian sentido del humor, risa en la organización. Vida. La muerte es una cuestión de los poderosos y así hoy está claro. Masacre en Gaza, etcétera, etcétera. Ellos. Nosotros lo que queremos es poder escuchar, inspirarnos, alimentar una praxis política capaz de delinear esa línea estratégica que sigue siendo la revolución y con qué contenido debatamos, conversemos, pongámosle nombre a ese espacio común, a esa tierra que no sucumbirá a la catástrofe climática porque lograremos parar la locura y la muerte del capitalismo desenfrenado que vivimos hoy. ¿Por qué no? La historia no se acaba, la escriben los pueblos y nada es fatal. Entonces juntémonos, encontrémonos y sobre todo inspirémonos de las experiencias de ese MIR, de esos hombres y mujeres que no actuaban, porque a mí me ha enfurecido desde un inicio reducir a Miguel a murió en su ley. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo han tergiversado la historia del MIR y de Miguel? Todos confabulados para destruir un MIR y a un hombre que amaba todo de la vida y la vida lo amaba. Eso es, la vida y no la muerte. Bueno.